Censo de Tomatina 2008. Pues con la ilusión de cada año, ¿no? Porque es una fiesta tan tradicional ya y a la vez tan liberal, tan pagana, tan emotiva y tan pacífica que se vive siempre con intensidad. Andrés, buenos días de nuevo. Me imagino que año a año verás que la fiesta se mantiene en sus esencias, pero hay novedades, hay cosas que se van introduciendo por el bien de la fiesta. De lo que se ha introducido este año, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado? Bueno, yo de las medidas de seguridad que han introducido me parecen bien porque me ha resultado casi siempre milagroso que en un espacio tan pequeño, tantísima gente, en un estado de euforia bastante incontenido, sea capaz de permitir el paso de un camión sin que nadie jamás haya sido atropellado. O sea que en el fondo hay una mezcla de euforia y de cordura a la vez, ¿no? Y de prudencia. Entonces esa medida de cordón de seguridad, la prohibición de que no haya latas ni haya botellas, incluso la de no tirar camisetas, pero esa es imposible de conseguir, ¿no? Esta se respetaba mucho cuando la mayoría éramos de casa, éramos del pueblo, pero ahora yo esta mañana he estado viendo gente de Canadá, gente de Venezuela, gente de Nueva Zelanda. A esta gente es imposible explicarle que había una cultura del tomate que consistía en, si el tomate era un poco verde, apretarlo con el dedo gordo antes de tirarlo, que no hacíamos ese tipo de cosas, pero bueno, esto ya no se puede controlar porque la tomatina pertenece ya a la humanidad y cada uno aporta lo bueno y lo malo que tiene dentro. Andrés, me imagino que habrás aprovechado para hablar con Ricardo Peralta, con el delegado del gobierno, sí, para decirle, y al año que viene, ¿qué tenemos que mejorar? ¿Él ha aportado algo? ¿Te ha dicho algo? ¿Habéis intercambiado alguna opinión? Él está un poco asustado. ¿Por qué? Porque nunca había visto la tomatina en directo, a pesar de que ha seguido las transmisiones, y también está asombrado, como la mayoría de gente que viene, de ver que a pesar de las medidas de seguridad que ponemos, pues entraña un cierto riesgo. Él ha puesto la delegación de gobierno a disposición del municipio, primero para todo lo que suponga promoción, si es que se puede promocionar más, porque la tomatina está en cualquier rincón del mundo, es una especie de logo de Buñol y de logo de la Comunidad Valenciana y de España, ¿eh? Pero ha dicho que está a disposición del ayuntamiento para todo aquello que sea útil y que el gobierno pueda aportar para que esta fiesta no decaiga y que sea segura cada vez más. Señor Perello, ¿por qué cree usted, aunque como alcalde que fue también de Buñol y miembro de esta localidad, ¿por qué cree que la tomatina atrae a gente de tantísimas partes del mundo? Pues yo creo que por su singularidad, o sea, aquellas cosas que se repiten. Voy a decir una cosa que no quiero que nadie se enfade. Por ejemplo, los toros son toros igual en todos los sitios. Te diviertes o no, cada uno tiene a favor o en contra, pero bueno, los bous al carrer son bous al carrer en qualsevol carrer de la Comunitat Valenciana o de qualsevol poble. Pero esta fiesta tiene singularidad. El protagonista no es el animal, es la persona, el tomate es el instrumento y hay todo un ejercicio liberatorio, ¿no? Y yo creo que incluso en Buñol, cuando éramos más los de casa, había dos momentos en la fiesta, el de antes de la tomatina y el de después, que se observaba un cierto relajo, porque la gente quema aquí dosis industriales de adrenalina y bueno, pues se ha desahogado, ¿no? Entonces, lo que tiene de singular la fiesta es lo que la hace atractiva, más allá pues, de lo que supone liberarte de tensiones, el anonimato que supone estar ahí y hacer cosas que en la vida normal no las harías. Ahí hay gente desinhibida corporalmente, en el buen sentido. Nunca tirarías un tomate a alguien por la calle, ¿no? Entonces, todo es un conjunto de elementos singulares que hacen que la persona se pueda desenvolver en un momento determinado. Y es lo que la hace atractiva y la diferencia del resto de fiestas del mundo.